Dicen que a Pedro Infante se le acabó la vida por una falla mecánica, pero la realidad es que su caída comenzó mucho antes de subir a ese avión. Mientras él se entregaba en los escenarios, su propio hermano y manager, Antonio Matuc, diseñaba la estafa perfecta a sus espaldas. Pedro subió a ese vuelo sin retorno, huyendo de conflictos legales y presiones políticas, sin saber que su verdadero enemigo no estaba en el aire, sino esperando en tierra, con un seguro millonario a su nombre. El accidente solo fue el golpe final de una traición que ya estaba firmada. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier canción, y hay llamadas telefónicas que, aunque duren apenas unos segundos, tienen el peso suficiente para hundir imperios enteros. La madrugada del 14 de abril de 1957, en una habitación calurosa de Mérida, Yucatán, Pedro Infante no era el ídolo inmortal que México adoraba en las pantallas de cine. No era el charro valiente que cantaba con el corazón en la mano, ni el carpintero humilde que se ganaba la vida con una sonrisa, ni el motociclista despreocupado que desafiaba a la muerte. Esa noche, Pedro era un hombre acorralado, un animal herido dando vueltas en una jaula de oro que él mismo había forjado con años de trabajo y malas decisiones. Levantó el auricular del teléfono negro de baquelita. Sus manos, esas mismas manos que habían firmado autógrafos para millones de almas, temblaban. Al otro lado de la línea, en la Ciudad de México, escuchaba la voz de Irma Dorantes, la mujer por la que estaba dispuesto a perderlo todo. Pero Pedro no llamó esa noche para susurrar palabras de amor. Llamó para confesar el terror puro. Sus palabras exactas, reconstruidas por los testigos de aquella agonía y por la historia oculta del espectáculo, fueron una sentencia de muerte anticipada. Él dijo: si no llego mañana, lo pierdo todo. Tengo que estar ahí. Si no enfrento esto el lunes, me meten a la cárcel o me quitan hasta el apellido. En 1957, Pedro Infante no era solo un actor o un cantante, era una industria financiera que caminaba. Para dimensionar la magnitud de lo que estaba en juego esa noche, tenemos que hablar de dinero, de mucho dinero, y no de cifras abstractas, sino de la realidad económica que lo rodeaba. Mientras el salario mínimo en el México de finales de los 50 rondaba los 8 o 10 pesos diarios, Pedro Infante cobraba, por una sola presentación personal en un palenque o teatro, hasta 25,000 pesos de la época por noche. Hagan las cuentas. En términos de poder adquisitivo actual, y considerando la inflación y el valor del oro, estamos hablando de que Pedro generaba el equivalente a $500,000 de pesos actuales por un par de horas de canciones. Su contrato con la disquera Peerless era un caso de estudio financiero que se analizaba en las oficinas de los empresarios más tiburones. No era un empleado, era un socio mayoritario de su propia voz. Pedro se llevaba regalías que ningún otro artista de su tiempo soñaba. Por película, sus honorarios habían escalado hasta los 100,000 pesos libres de polvo y paja, libres de impuestos. Y recordemos que, en un año malo, Pedro filmaba 3 películas y grababa 20 canciones. Su fortuna líquida y en propiedades al momento de su muerte se estimaba en más de 10 millones de pesos de 1957. Si trasladamos esa cifra a la economía inmobiliaria y comercial de hoy, Pedro Infante manejaba un patrimonio que rozaría los 20 millones de dólares. Tenía casas en las zonas más exclusivas, una flota de autos que envidiaría un jeque árabe y joyas, muchas joyas. Pero el dinero tiene un problema fundamental. Cuanto más tienes, más te cuesta mantener la ilusión de que eres libre. Y Pedro, irónicamente, siendo el hombre más rico del cine, estaba en bancarrota emocional. El dinero compraba juguetes, es cierto, pero los juguetes de Pedro no eran por capricho, eran su medicina, su morfina para el alma. Pedro sufría de una adicción que en los años 50 no tenía diagnóstico clínico y que hoy llamaríamos adicción a la adrenalina como mecanismo de fuga. No soportaba el silencio de su propia mente, no soportaba estar quieto. La realidad de sus problemas legales y sus enredos amorosos era tan abrumadora que necesitaba que el ruido de un motor V8 la ahogara por completo. Su colección de escapes incluía Cadillacs último modelo, un Mercedes-Benz alas de gaviota, que era una rareza tecnológica y costosa para la época, y sus inseparables motocicletas Harley Davidson. Pero el asfalto se le quedó corto muy rápido. La carretera tenía límites, tenía semáforos, tenía gente que lo reconocía. El cielo, en cambio, era infinito y anónimo. Se hizo piloto no por hobby,
sino por una necesidad psicológica profunda. Allá arriba, a 10.000 pies de altura, nadie le pedía dinero prestado, nadie le reclamaba un divorcio y nadie le pedía una foto. Acumuló casi 3.000 horas de vuelo en tiempo récord. Se hizo socio de TAMSA, Transportes Aéreos de México, Sociedad Anónima. No solo volaba los aviones, él quería ser parte de la máquina. Pero esta obsesión tenía un precio oscuro. Pedro no respetaba a la máquina, la desafiaba. Creía que su carisma también funcionaba con la aerodinámica. Y la aerodinámica es una ciencia fría que no firma autógrafos. Si el cielo era su escape, la tierra era su carga pesada, y el epicentro de esa carga estaba en la carretera a Toluca, en Coajimalpa, la famosa propiedad conocida como Ciudad Infante. Esto no era una casa, era un complejo feudal. Pedro construyó un mausoleo en vida para su propia leyenda. La mansión contaba con lujos que eran insultantes para la pobreza del México de la época. Tenía una sala de cine privada con proyector profesional de 35 milímetros para ver sus propios estrenos antes que nadie. Tenía una capilla completa dentro de la casa, porque su madre era devota y él necesitaba el perdón cerca, a la mano. Tenía un gimnasio equipado con las pesas más modernas importadas de Estados Unidos, una peluquería completa con sillón de barbero profesional solo para él, y hasta un boliche. Sí, un boliche profesional dentro de su casa. El mantenimiento de Ciudad Infante costaba una fortuna mensual. Luz, agua, jardineros, cocineros, choferes. Pero el gasto real no era la casa, ni los ladrillos, ni los lujos. Eran los habitantes. Aquí entramos en el terreno pantanoso que pocos se atreven a tocar porque mancha la imagen del ídolo bueno. Pedro Infante no se mantenía a sí mismo, mantenía a un batallón entero. Se calcula que, cada semana, religiosamente, Pedro repartía cheques y efectivo a más de 50 personas que dependían directamente de su supuesta generosidad. Hablamos de padres, hermanos de una familia numerosísima, sobrinos, cuñados, amigos de la infancia que aparecieron de la nada, compadres y una serie de asistentes cuya única función real era reírle los chistes y servirle el trago. Cada viernes, la nómina del cariño drenaba sus cuentas bancarias. Pedro sentía una responsabilidad patológica. Era el arquetipo del macho mexicano proveedor llevado al extremo. Si él dejaba de cantar un solo día, 50 familias dejaban de comer. Esa presión no sale en las películas de Ismael Rodríguez. Esa presión te despierta a las 3 de la mañana con taquicardia y sudor frío. Él no podía tomarse vacaciones, no podía retirarse. Estaba condenado a producir dinero hasta que el cuerpo reventara. Y su cuerpo, aunque parecía de acero en los pósters de cine, ya estaba roto por dentro. El público veía los músculos, la sonrisa perfecta y el bigote impecable. Los médicos, en cambio, veían un desastre clínico. Pedro Infante era un sobreviviente mucho antes de 1957. El accidente aéreo que sufrió en 1949 casi lo mata. De ese choque, salió con una placa de titanio incrustada en el cráneo para cubrir una fractura severa. Esta placa no era un simple recuerdo de guerra. Le provocaba dolores de cabeza crónicos, migrañas cegadoras que a veces tenía que disimular en pleno set de grabación apretando los dientes. Sufría de fatiga adrenal severa por el exceso de trabajo y el estrés constante de mantener a su ejército de parásitos. Además, investigaciones recientes sugieren que Pedro comenzaba a mostrar síntomas de una diabetes no tratada, una enfermedad que heredó de su familia y que sus excesos alimenticios, porque era famoso por comer mucho y muy pesado, no ayudaban en nada a controlar. Pero la regla de oro del macho mexicano de la época de oro era clara y brutal: prohibido mostrar debilidad. Pedro se tragaba el dolor, sonreía a la cámara y seguía facturando. Pero por dentro, el sistema nervioso de Pedro estaba colapsando. Si las finanzas eran una presión constante, su vida amorosa era una bomba nuclear con el cronómetro andando en cuenta regresiva. Pedro tenía un corazón muy grande, decían sus fans enamoradas. Un corazón imprudente y delictivo, diría un abogado penalista. El problema no era que tuviera muchas mujeres. El problema es que quiso legalizarlas a todas a su manera, creando un nudo jurídico imposible de desatar. Primero estaba María Luisa León, la primera esposa, la legítima ante la ley y ante la iglesia, la mujer que lo hizo artista, que lo pulió, que le quitó lo ranchero y lo sacó de la pobreza.
Ella tenía el papel que valía. Luego estaba Lupita Torrentera, la bailarina con la que tuvo 3 hijos y una relación larga y pública, pero sin papeles matrimoniales válidos ante el Estado. Y finalmente, Irma Dorantes, la joven estrella, su amor final, con quien se casó en Mérida falsificando, o digamos alterando, la realidad legal. Aquí es donde entra la palabra que aterraba a Pedro y que le quitaba el sueño: bigamia. En el Código Penal mexicano de 1957, la bigamia no era un chisme de revista de espectáculos. Era un delito federal grave castigado con cárcel efectiva sin derecho a fianza inmediata. Pedro se había casado con Irma Dorantes en 1953, alegando que se había divorciado de María Luisa en un municipio remoto de Morelos. Pero María Luisa no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. Ella sabía que ese divorcio fue un fraude, realizado con firmas falsificadas y sin su consentimiento, y decidió pelear con todo el peso de la ley. El 9 de abril de 1957, apenas 5 días antes de la tragedia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo inapelable que cayó como una guillotina sobre el cuello del ídolo. La sentencia declaraba absolutamente nulo el matrimonio de Pedro con Irma Dorantes y ratificaba que su única esposa legítima, ante los ojos de Dios y del Estado mexicano, era María Luisa León. Esto no solo significaba que Irma pasaba a ser la concubina ante la sociedad conservadora de la época, significaba que Pedro había cometido un delito flagrante y comprobable. La noticia llegó a oídos de Pedro en Mérida como un balde de ácido hirviendo. El escenario que se le presentaba era catastrófico. María Luisa tenía ahora el poder absoluto. Podía demandarlo por bigamia esa misma semana. Podía congelar todas sus cuentas bancarias, dejándolo sin liquidez para pagar la nómina de su séquito. Podía embargar Ciudad Infante y echar a todos a la calle. Y lo peor, lo que realmente le provocaba pánico, podía meterlo a la cárcel de Lecumberri. Imaginen por un segundo la imagen: el ídolo de México, el inmortal, esposado, tras las rejas, expuesto como un criminal común ante la prensa. Ese era el miedo que le quitaba el aire y lo asfixiaba. Pedro había ido a Mérida para tomarse un respiro y arreglar asuntos de su empresa de aviación, TAMSA. Pero tras el fallo de la corte, la Blanca Mérida dejó de ser un refugio tropical. Se convirtió en una sala de espera del infierno. Necesitaba volver a la Ciudad de México. Ya, tenía que hablar con sus abogados cara a cara. Tenía que tratar de convencer o sobornar a quien fuera necesario. Tenía que proteger a Irma y a su hija Irma Infante, que de la noche a la mañana habían perdido todos sus derechos legales y quedaban desprotegidas. La urgencia por volver era irracional. Muchos se preguntan hoy, ¿por qué no esperar un día más? ¿Por qué no esperar 2 días? Porque el orgullo y el miedo de Pedro no le permitían esperar. Sentía que cada minuto que pasaba lejos, sus enemigos ganaban terreno. El lunes 15 de abril, Pedro intenta conseguir boletos en vuelos comerciales. Va a las oficinas de Aeroméxico. Lleno. Busca en otras líneas comerciales. Todo vendido. Es Semana Santa, la época de mayor tráfico. El destino le estaba gritando a la cara: «Quédate, Pedro. No vueles hoy. No es tu momento». Pero Pedro nunca supo escuchar un no por respuesta. Fue entonces cuando miró hacia los hangares de carga de su propia empresa, TAMSA. Ahí estaba la solución. O su ataúd, el XA-Kun, un bombardero B-24 Liberator. Un monstruo de metal, pesado, viejo, con 4 motores que requerían un trato experto. Hay un dato adicional que hiela la sangre y que añade una capa de misticismo macabro a esta historia. Meses antes, una gitana se había acercado a Pedro en una kermés. No le pidió dinero ni una foto. Le dio una advertencia que se clavó en su mente supersticiosa. Dicen los cercanos que le dijo: «Tú no morirás en la cama como los viejos. Morirás en una bola de fuego. Y será pronto, pájaro de acero». Esa frase atormentaba a Pedro. Se lo había confesado a su círculo íntimo entre copas. Tenía pesadillas recurrentes con fuego y metal retorcido. Y sin embargo, esa mañana del 15 de abril, él mismo estaba caminando voluntariamente hacia la bola de fuego de la profecía. La noche previa, Pedro apenas durmió. Llegó al aeropuerto al amanecer. El avión, el XA-Kun, estaba siendo cargado. Y aquí está el detalle técnico que selló el ataúd de todos los tripulantes. El avión llevaba pescado fresco y telas, toneladas de ello. Pero no solo eso. Se dice en los reportes no oficiales
que subieron carga extra de última hora y, contraviniendo todas las normas de seguridad, subieron a 2 personas extra en la cabina, el mecánico Marciano Bautista y el propio Pedro, que no debía estar ahí como tripulación. El centro de gravedad de un bombardero B-24 es extremadamente delicado. Si la carga se mueve, el avión se vuelve una piedra incontrolable. Pedro, con su prisa de loco, no supervisó el pesaje, solo ordenó: «Vámonos, que se hace tarde». El avión rugió. Los 4 motores tosieron humo negro al encenderse. Pedro se sentó en el asiento del piloto y se ajustó el cinturón. A las 7:30 de la mañana, pidió autorización a la torre para despegar. No hubo beso de despedida de película con música de fondo. Hubo olor a pescado, calor húmedo tropical y el sonido ensordecedor de unos motores viejos que estaban a punto de fallar. Pedro Infante empujó las palancas de aceleración al máximo. El avión se levantó pesadamente del suelo, luchando contra la gravedad, luchando contra el exceso de carga, luchando contra la historia misma. Lo que pasó en los siguientes minutos transformaría a México para siempre. El ídolo estaba en el aire, suspendido en un hilo invisible, pero el hombre, el ser humano lleno de miedos y deudas, estaba a punto de caer para siempre. El reloj marcaba las 7 de la mañana con 30 minutos. El sol de Mérida comenzaba a calentar la pista, pero dentro de la cabina del tetramotor, la temperatura era gélida por la tensión. Pedro Infante, con las manos aferradas a los controles del XA-Kun, no estaba pilotando una avioneta deportiva, estaba al mando de un C-87 Liberator, una versión modificada del bombardero B-24 que los pilotos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial habían apodado el ataúd volador. Era una bestia pesada, difícil de maniobrar a baja velocidad y traicionera si la carga no estaba milimétricamente balanceada. El despegue fue sucio. El avión devoró casi toda la pista antes de que las ruedas se separaran del asfalto. Se elevó con pesadez, rugiendo con un esfuerzo metálico que se escuchó a kilómetros de distancia. Adentro, la vibración era insoportable. Pedro y el capitán Vidal intercambiaron miradas. Algo no iba bien. El avión no ganaba altitud con la rapidez necesaria. Apenas habían alcanzado los 200 metros de altura cuando la física y el destino decidieron cobrar la factura. A las 7:45 minutos ocurrió la falla mecánica exacta que condenó al ídolo. El motor número 3 sufrió una pérdida súbita de potencia. En circunstancias normales, un piloto experimentado hubiera compensado la pérdida ajustando los otros 3 motores y buscando un aterrizaje de emergencia lineal. Pero Pedro no tenía la experiencia técnica para domar a esa bestia herida en una situación crítica. La hélice del motor 3 no entró en posición de bandera, un mecanismo que reduce la resistencia al viento cuando el motor falla. En lugar de eso, la hélice quedó plana, actuando como un muro de aire, como un freno gigantesco en el ala derecha. El avión se sacudió violentamente. Pedro intentó virar para regresar a la pista, cometiendo la maniobra prohibida que se enseña a evitar en el primer día de escuela de aviación. Nunca gires un avión pesado, con sobrecarga y poca velocidad, hacia el lado del motor muerto. La aeronave perdió sustentación inmediatamente. La gravedad tomó el control. El gigante de acero se inclinó sobre su propio eje, entrando en una barrena irrecuperable. Lo que vieron los vecinos de la zona sur de Mérida no fue un aterrizaje forzoso, fue la caída de un meteorito metálico. El avión no cayó de panza, cayó invertido. Se desplomó boca abajo, con las ruedas apuntando al cielo, en el cruce de las calles 54 y 87. El impacto fue de una violencia dantesca. El fuselaje se partió como una caja de cerillas, pero el golpe no fue lo peor. El avión iba cargado con miles de litros de combustible de alto octanaje, recién reabastecido para llegar hasta la Ciudad de México. En el instante en que el metal tocó el suelo, se desató el infierno en la tierra. Una bola de fuego de 30 metros de altura engulló la intersección. No solo murieron los tripulantes, la tragedia arrastró a inocentes que desayunaban tranquilos en su hogar. Las llamas calcinaron instantáneamente una casa donde se encontraba la joven Ruth Russell, quien lavaba ropa en el patio, y al niño Baltasar Martín. No tuvieron tiempo ni de gritar. El fuego fue tan intenso y repentino que fundió el metal del avión con la estructura de la vivienda. La escena era grotesca. El olor a combustible quemado se mezclaba con el olor a carne, pescado carbonizado, parte de la carga y telas sintéticas derretidas.
Los bomberos tardaron horas en controlar el incendio. Cuando por fin pudieron acercarse a lo que quedaba de la cabina, se encontraron con un rompecabezas de horror. No había cuerpos completos. La violencia del impacto y la temperatura del fuego habían reducido al ídolo de México a una masa irreconocible de carbón y hueso. La noticia corrió más rápido que el fuego. Se cayó el avión de Pedro. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de curiosos. Y aquí comenzó el primer acto de la tragedia social que revelaría el lado oscuro de la idolatría. La gente no solo fue a ver, fue a saquear. Entre los hierros humeantes, decenas de personas buscaban recuerdos. Un pedazo de metal, un trozo de tela, lo que fuera que hubiera pertenecido al inmortal. La policía tuvo que acordonar la zona a golpes para evitar que la multitud pisoteara los restos humanos esparcidos por la calle. La identificación del cuerpo fue un drama forense. ¿Cómo saber cuál de esos restos calcinados era Pedro Infante? Su rostro, ese rostro que había enamorado a millones, ya no existía. Su cuerpo atlético había desaparecido. Solo hubo dos elementos clave que permitieron confirmar su identidad y cerrar el acta de defunción. Primero, la famosa esclava de oro que siempre llevaba en la muñeca, que se encontró fundida pero reconocible cerca de lo que parecía ser un brazo. Y segundo, y más importante, la placa de titanio en el cráneo. Esa placa que le habían puesto tras el accidente de 1949 fue la única pieza que resistió el fuego sin deformarse. Fue la firma metálica de su muerte. Sin embargo, el estado irreconocible del cadáver sembró la primera semilla de la duda. Muchos se negaron a creer que esa masa negra fuera su Pepe el Toro. No puede ser él, decían las abuelas llorando. Pedro es demasiado grande para morir así. Cuando la radio confirmó la noticia a nivel nacional, México se detuvo, literalmente. No es una exageración poética. Las cifras de ausentismo laboral del 16 de abril de 1957 no tienen precedentes en la historia económica del país. Fábricas enteras pararon producción porque los obreros estaban demasiado deprimidos para trabajar. Las escuelas se vaciaron. Las amas de casa dejaron de cocinar. El país entró en una catarsis colectiva de dolor. El funeral fue un evento de proporciones bíblicas. Cientos de miles de personas tomaron las calles de la Ciudad de México para acompañar el féretro. Hubo desmayos, hubo intentos de suicidio de fans desesperadas. Hubo una histeria que superaba la muerte de cualquier presidente o héroe revolucionario. Pedro no era un artista, era un miembro de la familia de cada mexicano. Pero mientras el pueblo lloraba en las calles, en la intimidad de las propiedades de Pedro, se estaba gestando una traición repugnante. Mientras el cuerpo de Pedro aún estaba caliente entre los escombros de Mérida, en la mansión de Ciudad Infante, en Coajimalpa, comenzó el saqueo. Y no fue un saqueo de ladrones externos, fue un saqueo familiar. Testigos y empleados domésticos relataron años después escenas vergonzosas. Familiares lejanos, supuestos amigos y miembros del séquito que Pedro había mantenido durante años, llegaron con camiones de mudanza. Se llevaron muebles, cuadros, ropa, electrodomésticos e incluso arrancaron alfombras. Saquearon la caja fuerte personal donde Pedro guardaba efectivo y joyas. La lógica era brutal. Pedro ya se murió. Esto es de quien lo agarre primero. Fue una rapiña desenfrenada. El hombre que les había dado todo ni siquiera había sido enterrado, y ellos ya estaban desmembrando su legado material como buitres sobre un cadáver. Pero la batalla real se libró en los tribunales. La muerte de Pedro detonó la Guerra de las Viudas. María Luisa León, armada con el fallo de la Suprema Corte que la declaraba la única esposa legítima, reclamó todo. Irma Dorantes, con una hija pequeña y el amor del pueblo pero sin el respaldo de la ley, quedó desprotegida. Lupita Torrentera también entró a la pugna por los derechos de sus 3 hijos. La fortuna de 10 millones de pesos se evaporó. ¿A dónde fue el dinero? Se diluyó en honorarios de abogados rapaces que prometían ganar los pleitos, en malas administraciones, en propiedades mal vendidas con urgencia para tener liquidez y en el pago de deudas ocultas que aparecieron tras su muerte. Las regalías de sus discos y películas, que deberían haber asegurado el futuro de 3 generaciones, quedaron congeladas o desviadas durante años por la burocracia legal. De la inmensa riqueza de Pedro Infante, a sus herederos directos les llegaron migajas comparado con lo que el imperio generó.
Aquí es donde la historia oficial termina y comienza la leyenda negra. Con el paso de los años, la teoría de que el accidente fue provocado o fingido cobró una fuerza imparable. ¿Por qué? Porque había demasiados cabos sueltos y demasiados intereses poderosos. Existe una teoría persistente que vincula la caída de Pedro con un lío de faldas de alto nivel político. Se rumorea, en los pasillos oscuros del poder, que Pedro tuvo un romance imprudente con la amante de un político mexicano intocable de la época. Algunos señalan hacia el círculo cercano de un expresidente. La leyenda dice que Pedro recibió amenazas de muerte directas. Desapareces o te desaparecemos. Según esta versión, el accidente no fue un fallo mecánico, sino un sabotaje, o peor aún, una puesta en escena. La hipótesis sugiere que Pedro fue secuestrado antes de subir al avión, o que fue obligado a bajar en una escala secreta, y que en su lugar subieron a otra persona, o simplemente volaron el avión vacío con el piloto y el mecánico. La razón para fingir su muerte habría sido la única salida para salvar su vida y la de su familia ante la amenaza del poder político. Matar a Pedro Infante era la única forma de que Pedro, el hombre, pudiera seguir respirando, aunque fuera en el exilio y el anonimato. Esta teoría de la conspiración explotó en 1983, cuando apareció un hombre llamado Antonio Pedro, un cantante norteño de edad avanzada, que comenzó a presentarse en palenques y cantinas de poca monta. Al principio, nadie le hacía caso, pero cuando abría la boca, el tiempo se detenía. Antonio Pedro no imitaba a Infante. Antonio Pedro era Infante. Tenía el mismo timbre de voz, el mismo fraseo, los mismos gestos involuntarios. Pero lo más escalofriante no era la voz, eran las cicatrices. Los investigadores aficionados y los fans obsesivos comenzaron a comparar fotos. Antonio Pedro tenía una cicatriz en la barbilla, idéntica a la que Pedro se hizo en la película A Toda Máquina. Tenía la misma marca en la cabeza, donde Pedro tenía la placa de titanio. Tenía la misma estatura, las mismas manos. Antonio Pedro siempre negó ser el ídolo, pero lo hacía con una ambigüedad estudiada. Cuando le preguntaban directamente, sonreía con esa mueca torcida inconfundible y decía: «Yo soy quien soy. El pasado está enterrado». Hay anécdotas que ponen la piel de gallina. Se cuenta que viejos amigos de Pedro, actores de la época de oro ya ancianos, fueron a verlo cantar y salieron llorando, asegurando en privado que era él, que había vuelto, que se había escondido durante décadas por miedo y que ahora, viejo y olvidado, solo quería cantar un poco antes de morir de verdad. Antonio Pedro falleció en 2013, llevándose el secreto a la tumba, pero dejando un legado de duda que alimenta el mito hasta hoy. Vivo o muerto, Pedro Infante sigue siendo una máquina de hacer dinero. 70 años después, su marca sigue facturando millones. Discos remasterizados, películas colorizadas, tequila con su nombre, ropa, licencias para series de televisión. Pedro Infante es el Elvis Presley latino. Pero hay una tristeza profunda en este negocio. Mientras la marca brilla, el hombre murió solo, ya sea carbonizado en un avión a los 39 años o envejeciendo en el anonimato como Antonio Pedro, comiendo en fondas baratas mientras su imagen vendía millones en las tiendas. La soledad del mito es absoluta. Pedro Infante representa la tragedia perfecta del mexicano, el triunfo absoluto seguido de la caída devastadora. Nos fascina porque en el fondo, todos tenemos miedo de volar tan alto y caer tan duro. Volvamos al inicio de esta historia, a esa llamada telefónica en Mérida. Si no llego mañana, lo pierdo todo. Pedro tenía razón, lo perdió todo. Pero no porque el avión fallara. El avión fue solo el instrumento. Pedro ya había perdido el control de su vida mucho antes de despegar. La fama es un préstamo con intereses de usura. Te da el cielo, te da las mujeres, te da los aplausos y los Cadillacs. Pero cuando viene a cobrar, no acepta prórrogas. Pedro Infante no murió en el avión. Pedro Infante murió el día que creyó que podía vivir a 300 kilómetros por hora sin estrellarse nunca. Murió el día que la fama le pasó la factura y él no tuvo con qué pagarla más que con su propia vida. Pedro se fue como una leyenda, pero la maquinaria del cine de oro no siempre es tan piadosa. A veces, la industria exprime a sus estrellas hasta la última gota y luego las desecha. El protagonista de nuestro siguiente video pasó de tener mansiones a no tener dónde caer muerto, traicionado por el mismo sistema que ayudó a construir. Es la prueba brutal de que la fama no tiene memoria.
Descubre quién fue y cómo lo perdió todo justo aquí.